quienes pusieron los muertos fueron los pueblos. Bendita mezcla, es un nombre maravilloso. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Buenas noches, muy contento de poder compartir en esta bendita mezcla y gracias por rebautizarnos, decía sabedores. Yo quisiera añadir aprendedor, sabedor y aprendedor. ¿Alguna experiencia de violencia que te haya impactado y que el día de hoy también te tiene aquí en este momento de la historia? Siempre me ha impactado desde muy niño la violencia contra las mujeres, empezando por la que sufrió mi madre y las humillaciones que han sufrido y sufren las mujeres, y en particular las mujeres de los pueblos originarios, ¿verdad? Verlas descalzas en sus comunidades, cargando niños, es realmente algo muy duro. Y me ha dolido también, y esto es muy, muy feo de decirlo, el comprobar que yo también, sin haber hecho nunca una violencia física, una violencia de golpes, he utilizado mi privilegio como varón, ¿verdad? Varón blanco, y bueno, y aunque estoy pendiente de eso, no puedo dejar de reconocer que también me duele mucho, ¿no? Cuando alguien me ha dicho, por ejemplo, en Uruguay decimos mucho, trabajó como negro chico, ¿no? Por decir algo, dicho popular, ¿no? Entonces, bueno, estás ofendiendo, ¿no? Y comprobar esas violencias, que pueden ya ser llamadas microviolencias, pero que son violencias, también me parte el alma, ¿no? Eso. La experiencia de violencia que más me ha conmovido desde hace más de 30 años es cuando estaba yo en Chiapas con unas comunidades celtales en la parroquia de Ocosingo a cargo de los dominicos, visitando junto con otros compañeros de equipo pastoral, a las hermanas franciscanas que tenían una presencia fundamental en esa zona, y visitando una comunidad, uno de los catequistas Petul, que era un hombre de mi edad en ese tiempo, 30 años, tengo 60, pasaron ya 30, me decía una vez caminando rumbo a su comunidad en la montaña, nos detuvimos después de una subida pesada y me dijo, mira, hermano, allá al fondo, ¿ves esa finca? Ahí nací yo cuando mis padres eran esclavos. Y huimos de la finca a la selva. Leyendo la historia de Abraham y Sara, el Éxodo, ahí encontramos que había un camino de libertad y que la selva iba a ser como nuestra tierra. Entonces, ese momento me sorprendió porque yo conocía el mundo indígena, pero digamos como joven urbano, en una situación de privilegio también, por supuesto, por los estudios escolarizados, pero al mismo tiempo con una empatía muy grande por los pueblos indígenas de México. Y entonces cobré conciencia repentinamente de esa violencia estructural sistémica contra los pueblos originarios y en particular de una esclavitud reciente que, bueno, se perpetúa hoy de muchos otros modos. Y desde entonces emprendí un camino como de reformulación de lo que era mi conciencia como persona, mi identidad como mexicano, pero también latinoamericano. Y entonces, bueno, pues con toda la formación, tanto política como teológica, que recibí en mis años de estudiante como dominico en México, entendí de otra manera las realidades y sobre todo aprendiendo de los pueblos mismos. Esa ha sido quizás la gran novedad en los últimos 10 años para mí, rehacer la teología que aprendí a hacer en clave occidental, ahora de otro modo, escuchando las resistencias de quienes dicen basta, de quienes se indignan, de quienes dicen no más violencia, por supuesto pueblos originarios, pero hablaré más tarde un poco de los otros aprendizajes que he vivido. Gracias. Frente a la pregunta, he realizado un pequeño dibujo, así rápidamente, ¿no? Sobre qué violencia.
esta tremenda violencia que desde la niñez, no solamente en el caso personal, sino en los niños y niñas del barrio, esa violencia que impide pensar por sí mismo, la violencia que impide crear, la violencia que impide imaginar, la violencia que impide expresarnos desde el mundo interior. Esa es la tremenda violencia que desde la niñez viví y que gracias a los encuentros me ha permitido ir coloreando alternativas para que estas violencias vayan disminuyendo. Ustedes piden que hablemos de la génesis de las violencias actuales. Y yo creo que para comprender las violencias actuales hay que comparar el periodo actual con los periodos anteriores. Y en particular un proceso porque yo creo que la violencia es estructural, ¿verdad? Recién lo decía Carlos, hay una violencia estructural sistémica contra los pueblos. Entonces, por lo menos en la región donde yo vivo, en el Cono Sur y creo que en toda América Latina, hubo un proceso de desindustrialización o de proceso de ruptura o de modificación de la integración que promovía la sustitución de importaciones y otros procesos que tenían en el Estado-Nación un eje fundamental. Entonces, a caballo de las dictaduras, de regímenes dictatoriales, en los años 70, aquella industria que jugaba un papel integrador, en el cual venían, en México también ha sucedido, personas del campo a la ciudad, ¿verdad? Y comenzaban sus vidas en trabajos muy precarios, pero terminaban sus vidas como obreros calificados, muchas veces las mujeres también, los varones podían comenzar en la industria, en la construcción y las mujeres como trabajos domésticos, pero podían terminar su vida como trabajadores calificados y sus hijos tener un desempeño escolar superior, incluso en algunos casos llegar a la universidad. Esas trayectorias de vida, digamos, integradoras y de performances ascendentes fueron quebradas en cierto periodo histórico para dar lugar a un sistema que le llamamos extractivismo, especulación financiera, ¿verdad? En el cual, a diferencia del proceso anterior, la performance de vida de las familias es descendente. Si en el periodo anterior, en una vida de trabajo, podían tener una vivienda propia, en México ha habido México y en toda América Latina, enorme cantidad de territorio urbano ocupado por tierras ocupadas donde se construyeron viviendas, o aunque no fueran zonas ocupadas, la construcción de vivienda era un objetivo de la familia trabajadora, ¿verdad? Como base sobre la cual poder desarrollarse, y el empleo asalariado. Bueno, esa performance se quiebra y estamos ante una performance descendente ya desde hace por lo menos 3 décadas. Esto quiere decir que hay una población sobrante desde el punto de vista del sistema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir población sobrante? Que si en el periodo anterior los trabajadores urbanos, por lo menos, eran necesarios en la producción y en el consumo, ahora con el modelo extractivo esos trabajadores sobran. No hacen falta trabajadores en la producción, ni siquiera en el consumo, porque buena parte de lo que es extractivo, de lo que se extrae, va a parar a otros lugares. Entonces tenemos toda una serie de emprendimientos que son la minería a cielo abierto, los grandes monocultivos, las obras de infraestructura, la enorme especulación inmobiliaria urbana, que le llamamos extractivismo urbano, y en paralelo a esto, las maquilas, que son cárceles donde se producen mercancías en un trabajo sumamente vigilado y en una situación de violencia extrema, ¿verdad? En ciertos lugares, por lo menos. Entonces, el hecho de que
las y los jóvenes no tengan futuro en este sistema, estoy pensando en las y los jóvenes de los sectores populares, no tengan perspectivas integradoras, no tengan perspectiva de tener una profesionalización. Antes el obrero y la obrera se profesionalizaban en el trabajo, ahí adquirían sus saberes, no tengan posibilidad de un desarrollo personal, no tengan posibilidad de conseguir un empleo más o menos bien remunerado y estable, con derechos. Entonces, esta población es víctima de una violencia sistémica permanente, porque no hay situación más violenta que la que deriva de un sistema que te coarta el futuro, que te impide el futuro, que te cercena expectativas hacia adelante. Entonces este es un primer elemento. El sistema productivo, o lo que se llama economía, la materialidad del capitalismo actual, genera una forma económica de expulsión, de desagregación social, es un fenómeno centrífugo que destruye familias, que destruye comunidades, que destruye barrios, que destruye sociabilidad permanentemente, y en un proceso en el cual las personas que son marginalizadas, porque no son marginales, son marginalizadas por el sistema, son víctimas permanentes de violencia estructural y de violencia física. Luego esto lo voy a enhebrar con el tercer punto que voy a tratar. En segundo lugar, hay en este modelo extractivo, neoliberal, financiero, una pérdida de legitimidad de los estados-nación. Los estados-nación, con todos los problemas que uno le ve a los estados-nación, son hechura colonial, nacen con esta falla colonial, con esta fisura colonial, pero muchos de ellos viven procesos de relativa democratización, ya sea por revoluciones, por reformas. En Argentina fue después del 17 de octubre del 45, con el quiebre de las oligarquías, donde hay una real democratización de la sociedad. En Brasil fue un proceso militar vinculado a los gobiernos de Getúlio Vargas. En México y en Bolivia fueron revoluciones las que modificaron, por lo menos durante un tiempo, las características del Estado-Nación. Pero a la vez que venimos en este proceso de financiarización y en este proceso de quiebre de la vieja economía, vemos una pérdida de legitimidad de los estados. Y esa pérdida de legitimidad de los estados se resume en la vida cotidiana, en que el Estado asume ante sectores importantes de la población solamente el papel de gendarme. En segundo lugar, el Estado deja de cumplir tareas que antes cumplía, dar una educación de buena calidad a las personas, a las poblaciones, sostener una educación, perdón, una salud universal, en algunos lugares de mayor, en otras no tanta calidad, pero sí acceso universal a la salud. En otros casos vemos un deterioro del aparato de justicia impresionante, en el cual lo que predomina es la injusticia. En fin, todas las facetas que asume el Estado-Nación han sido cercenadas por este cambio de la estructura de la sociedad. Y eso ha llevado a que el Estado esté ausente de muchos lugares o solo presente en su faz represiva, que las poblaciones tengan cada vez menos confianza en acudir al Estado para resolver las situaciones, tanto la vida cotidiana como situaciones vinculadas a la justicia, y cada vez más, y esto es un fenómeno de los últimos 20 años, estamos en un proceso de paramilitarización de regiones enteras y de narcoparamilitarización. Y esto es un proceso paralelo a esta desfiguración de los estados. Es un proceso muy avanzado en Colombia, muy avanzado en Centroamérica y en México, pero también en otras zonas.
En Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, quien manda son las milicias, que son policías y militares retirados, bomberos militares retirados, narcos, hay una alianza policías retirados narcos, que gobiernan partes fundamentales de la ciudad. Entonces tú puedes elegir a la asamblea legislativa de tu estado, del país, puedes elegir al gobernador en elecciones, pero quien manda en la vida cotidiana son estos grupos narcoparamilitares. Incluso en países que tienen una tradición ya democrática más larga, como la Argentina, hay ciudades como Rosario, en donde la narcoparamilitarización de la ciudad, de la vida cotidiana en la ciudad, ha avanzado enormemente. Estos son procesos desiguales, según países, según momentos, según regiones, pero aquella actitud, aquella definición del Estado como la institución que reivindica para sí el monopolio de la violencia legítima es cada día menor, ya sea por la aparición de estos fenómenos o por la constante, permanente y contumaz corrupción de los aparatos policiales y militares, herencia en algunos países de dictaduras y en otros por este proceso de desguace de los estados que hemos estado viviendo en las últimas décadas. El tercer aspecto abarca más a los pueblos originarios, a los campesinos y a los pueblos negros, es la economía del despojo, que está vinculada a la estructura productiva de la sociedad, a la estructura material de la sociedad, pero que tiene un link especial en las zonas rurales. Y es la acumulación por despojo, la acumulación por desposesión, como manifiesta el geógrafo estadounidense David Harvey, que es un concepto que revive o actualiza aquel concepto de acumulación originaria de Marx en el tomo 3 del Capital, que es como llegó el capitalismo al mundo. Aquí lo importante y lo que para mí es fundamental delinear es que el capitalismo hoy acumula robando, despojando. Y para robar y despojar hay que violentar. Entonces, se emprende una mina, un emprendimiento minero a cielo abierto, y en toda la región andina, hasta México, normalmente las comunidades discuten, muchas veces se oponen, se enfrentan, porque ya hay una larga experiencia de emprendimientos mineros que tienen por resultado contaminación, abuso, cuando llega una mina a una población preexistente, deja pasivos ambientales, contaminación con mercurio, fuentes de agua, normalmente están en las alturas, y las fuentes de agua que utilizan las familias campesinas quedan contaminadas, pero además, y esto pasa con muchas grandes obras de infraestructura, represas, sobre todo hidroeléctricas, Belomonte, ahí en Pará, en Brasil, es un ejemplo muy claro, pero hay muchas pequeñas represas hidroeléctricas. Hay todo un movimiento en Guatemala, por ejemplo, en este sentido, contra la minería y contra las represas. Se llevan trabajadores y eso implica trabajadores externos, implica militarización, prostitución, feminicidios. Entonces hay una multiplicación de las violencias sobre el territorio. Hay la acumulación por despojo, a la cual de paso los compas zapatistas denominan Cuarta Guerra Mundial, ¿verdad? Y es muy sintomático porque es la mirada desde los pueblos y efectivamente lo que para un académico en urbano, blanco, en una ciudad, puede ser definido, y está muy bien, no lo estoy criticando, acumulación por desposesión o por despojo, como lo sufren los pueblos, es como una guerra. Es una invasión de retroexcavadoras, de militares, de policías, de personal jerárquico de empresas que vienen con su ristra de prostíbulos, alcoholismo, violencia paramilitar y drogas. Entonces, acá hay un complejo operando que es la acumulación por despojo, que implica
fíjense que en el capitalismo industrial, o la vieja industria, la nueva industria ya tampoco funciona así, el, el trabajador, el pueblo, la población, era un insumo para la producción, ¿verdad? Era imprescindible para la producción. Quiero poner un ejemplo que los argentinos, los uruguayos, incluso en México también, en Monterrey, se puede ver muy claramente. La primera industria que tuvimos a principios del siglo XX, 1900 a 1920, traían obreros calificados de Europa en general, porque no los había en nuestros países, y se los cuidaba, como se decía en aquella época, como oro en paño, ¿no? Que no se perdieran, porque reponer un trabajador calificado era muy difícil y requería mucho tiempo y por lo tanto inversión. Entonces el trabajador, la población en general, era un insumo, era básica para que funcionara el proceso productivo. Hoy los pueblos son un obstáculo para la acumulación del capital. Entonces, de ser personas que eran explotadas en un tiempo de trabajo determinada, se les extraía un plusvalor, pero a su vez tenían una remuneración y hacían sus vidas, como dije en el primer punto, con una trayectoria ascendente. En este momento los pueblos son obstáculos que hay que remover para la acumulación de capital. A partir de aquí se derivarían otro tipo de análisis, ¿verdad? Si la sociedad funciona en base al despojo, ¿cuál es la ética que se deriva del despojo? ¿Verdad? ¿Qué podemos enseñar en las escuelas si lo que hace el sistema es destruir los bienes comunes, destruir la Pachamama y destruir a las personas? Y no solo personas individuales, porque el sistema, por supuesto, destruye personas individuales, pero a su vez agrede y destruye pueblos enteros. Hay pueblos-nación que están siendo agredidos permanentemente. Estaba leyendo ayer y hablando con compas de Colombia, hay un conjunto de comunidades llamadas Agua, AWA, Agua, en el sur de Colombia, que están encerradas en sus comunidades porque si salen son víctimas de la violencia narcoparamilitar. Entonces hay un sistema muy aceitado de despojo y de guerra contra los pueblos. Entonces, para mí estas son las génesis de la violencia. Una violencia estructural, sistémica, que tiene diversas facetas muy duras, y una cultura de la violencia que se difunde capilarmente en toda la sociedad. Yo no creo que la causa de la violencia sea que se ponen películas en la televisión violentas. Sí, eso existe, pero eso hay que rascar más a fondo qué hay detrás de eso. Es un sistema que legitima la violencia, es un sistema que legitima el despojo, es un sistema que hace de la víctima el culpable, porque tú has nacido en un lugar, eres culpable de. Por supuesto que hay casos extremos como lo que sucede con pueblos enteros como el pueblo palestino. Pero el pueblo palestino nació en un lugar, fue expulsado de ese lugar y no se le permite vivir ahí, y el que quiere seguir viviendo allí tiene que sufrir las consecuencias. Pero quiero alertar que lo que viven los pueblos en América Latina, pueblos originarios, estos meses he estado hablando con compas en Chiapas, como decía Carlos, en la zona de Moisés Gandhi, comunidades Chenaló, en los Altos de Chiapas. Es un cerco político, militar, informativo, que los tiene totalmente sometidos, y que afortunadamente no, porque hay un trabajo desde hace mucho tiempo de muchas corrientes religiosas, políticas, que convergen en fortalecer una respuesta comunitaria no violenta, masiva, de poner el cuerpo y de transformar esta presencia narco-paramilitar creciente, enfrentándola de una forma de desarticularla, no de generar una polarización violenta de guerra, ¿verdad?
Entonces estamos en ese proceso, existe un aprendizaje muy notable. Quiero destacar, para terminar, porque me queda un minuto y poco, la existencia en el Cauca colombiano y en toda Colombia de miles de guardias indígenas, solo armados de sus bastones de madera, ¿verdad?, simbólicos, que defienden sus comunidades de los narcoparamilitares. Las rondas campesinas en Perú, grupos de autodefensa en todo México, y cada vez en más comunidades amazónicas, andinas, para defender la tierra, la vida, la Pachamama y a sus comunidades. Y esto es la respuesta popular comunitaria desde abajo a esta violencia sistémica, estructural, que además está cada vez más afinada, porque no puede ser y no es casualidad que en todas partes, desde México hasta la Patagonia, haya una alianza narco-paramilitar, o sea, narcos, paramilitares y Estado, ¿verdad? Abonada por el Estado, controlada por el Estado, asusada por el Estado, que para mí es una política definida, cuidada, objetivamente impulsada por los estados para facilitar la acumulación por despojo. Bueno, muchas gracias. A mí me toca el otro enfoque. Me han pedido que hable un poquito sobre cómo se narran y se resisten las violencias desde lugares o no lugares, podríamos decirlo así, desde las cuerpas, como dicen las amigas y colegas feministas, desde los acuerpamientos en resistencia. Entonces, lo que quisiera plantear es un poco un cambio en las narrativas tanto políticos y sociales de los movimientos antisistémicos, como también en una academia decolonial que quiere abrirse a un proceso de conversión epistémica para ir a los sures epistémicos y buscarlos donde estén, en el norte o en el sur, como los compas zapatistas están haciendo en su gira la montaña en alta mar, buscando las otras Europas, la Europa de abajo. Entonces, el primer elemento que quisiera plantear es el del qué al quiénes, cómo los movimientos de resistencia decolonial, antisistémica, también queer, quiero integrar como parte de la mesa de la conversación en la teoría crítica y el pensamiento queer, para decir que hay una interseccionalidad de las violencias, sí, pero también de las resistencias. Entonces, hemos pasado quizá del qué al quiénes. ¿Quiénes están resistiendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y en ese sentido, de quiénes yo he aprendido lo que es la dignidad. Y quiero entonces evocar a comunidades muy específicas en la Sierra Nororiental de Puebla, las cooperativas Tosepan, Ofelio Julián, uno de sus sabedores, pero es muy joven, así que también es un aprendedor, me gusta esa frase. Y por otro lado, los colectivos, las colectivas de familiares que buscan desaparecidos, desaparecidas. México, en Centroamérica, muchos grupos colectivos con los que he aprendido a descubrir de otro modo la realidad, y por supuesto otros movimientos sociales antisistémicos. Lo que a mí me importa aquí plantear es como una manera de entender quiénes resisten al extractivismo. Por un lado, y yo pongo aquí un material que ha sido fruto de 5 años de colaboración con colegas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del Departamento de Historia, de Literatura, de Filosofía, con quien hemos ido indagando, estudiantes y profesoras, profesores, cómo narrar las violencias que resisten efectivamente al extractivismo, al Estado patriarcal, heteronormativo, homofóbico. Voy a intentar cruzar aquí esas violencias buscando las subjetividades vulnerables constitutivamente, como toda subjetividad que somos, pero también vulneradas por esta violencia, y cómo son lugares o no lugares, pero de enunciación de un mundo otro. Los cuerpos desaparecidos son lugares de enunciación, dice por ejemplo una colega catalana, Noemí Macedo, con quien hemos
trabajado juntos estas poéticas de la escucha para tratar junto con las familias indignadas que buscan con sus manos literalmente a sus personas desaparecidas en fosas clandestinas o en prostíbulos o en cárceles, si están con vida, o en fincas donde hay jóvenes esclavizados por las mafias criminales también. Cómo estos cuerpos desaparecidos son lugares de enunciación, son un modo de resistir porque son motivados por el afán de la vida contra la muerte, contra la desaparición forzada. Y incluso hay una filosofía política que colegas como en Puebla lo hace Arturo Aguirre y otros más, estamos tratando juntos de comprender lo que sería la necropolítica en palabras de Achille Mbembe, el camerunés en Sudáfrica, o bien la narcopolítica que nos ha descrito en algunos rasgos Raúl. Cómo las cuerpas de las mujeres en resistencia al patriarcado, por supuesto en Me Too, pero también las tesis y todos los movimientos de mujeres que desde hace varios años y antes de la pandemia con mayor vigor, pero durante la pandemia han seguido afirmando sus derechos y han conquistado algunos de ellos. Por ejemplo, lo que acaba de suceder en México, que la Suprema Corte ha permitido un amparo contra los derechos, la prohibición del aborto, que va a permitir que haya un debate más amplio a nivel nacional. Los pueblos originarios son otra subjetividad, acuerpándose no solo entre sí, sino con la hermana madre tierra. Y estas fotografías que pongo ahí son productos gráficos, narrativas, de esas comunidades que estuvimos visitando, tanto en la Sierra Nororiental de Puebla, en el lago de Texcoco, con el gran proyecto Prefiero el Lago, resistiendo no solo al aeropuerto del periodo del gobierno de Peña Nieto, sino ahora al parque ecológico de la Cuarta Transformación, que en realidad desconoce la lógica tanto del lago como de los pueblos, y que están resistiendo de algún modo esta representación gráfica tiene que ver con la lucha de los pueblos de Atenco, en la Sierra de Puebla, las mujeres, las familias de desaparecidos. Para mí, estas subjetividades son quienes tienen la sabiduría suficiente, y no quiero tampoco romantizar ni idealizar, pero que precisamente en medio de esas violencias están mostrando no solo una resiliencia frente al sufrimiento de una desaparición forzada, por ejemplo, o de migración también forzada, un término polémico, pero que nos ayuda a entender que la migración no es una opción, sino fruto de esta basurización de la vida, de la que nos hablaba Raúl hace un momento, que el Papa Francisco en otro sentido y otros términos, pero habla también de la basurización de la vida. Entonces, estas víctimas sistémicas que han dicho basta, que hacen de sus cuerpos lugares de resistencia, de sus acuerpamientos sociopolíticos y espirituales también lugar para preñar mundos nuevos, lo que está en juego para mí en este proceso es entender, por ejemplo, ahí como, digamos, alguien dedicado a la teología, donde hay redención, donde hay atisbos de mundos nuevos. Y entonces, quienes resisten al extractivismo, al Estado patriarcal, heteronormativo y homofóbico, al colonialismo o neocolonialismo digital, por ejemplo, las tribus urbanas, comunidades juveniles organizadas para generar medios alternativos de comunicación, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, la radio Sinaca, que es Radio Murciélago, que organizan los jóvenes de esa zona para rescatar su lengua, Totonacú, la lengua Macehual, que son lenguas náhuatl, pero que al mismo tiempo tienen que ver con sus saberes ancestrales. Creo que todas estas subjetividades son principio de un mundo nuevo y que es torcer la lógica del poder hegemónico, del transgredir la línea abismal de pensamiento que ha analizado Boaventura de Sousa Santos, que es torcer las realidades hegemónicas, que es la teoría queer, que es hacer una insurrección mesiánica, es un poco la teología que estoy queriendo hacer junto con ellos, cómo esas insurrecciones frente a las violencias sistémicas son parte de un engendramiento de un mundo nuevo. Y en ese sentido, aquí, por ejemplo, quisiera brevemente hablar de estos tres
son cuadernos digitales que ustedes pueden encontrar en la red, pero que son fruto de años de acompañamiento. Uno, el primero dedicado a las familias que buscan a sus desaparecidos, el otro a los pueblos originarios en resistencia, en el lago de Texcoco, en la Sierra de Puebla también, frente al Golfo de México. Y luego el que está por salir ahora, las narrativas de resistencia que surgen de las mujeres violentadas, pero que resisten y deconstruyen esas violencias en sus propias cuerpos y que generan otros modos de organización, de gobernanza, de defensa de sus derechos, pero también de cuidado, por ejemplo, de quienes han sido violentados. Creo que estas narrativas de resistencia son o conllevan ya un cambio que podríamos decir epistemológico, un nuevo modo no solo de estar políticamente situado desde el lugar de los invisibilizados, de las invisibilizadas por los sistemas de poder, sino de aprender de sus sabidurías a nombrar las realidades de otro modo. Y en ese sentido, me parece que estas narrativas de resistencia, hay nuevos proyectos en puerta, por ejemplo, también pensar en los migrantes, en sus rutas diversas, en sus cuidados mutuos, cómo generan otras prácticas de resiliencia, acuerpamiento y de enfrentamiento, por supuesto que no solo al Estado con todas sus fisuras, sino al narcoestado. Y habría que pensar allí cómo es que estas comunidades tienen en su corazón, todas ellas, un cierto sentido espiritual, que es lo que a mí me interesa también indagar, descubrir y verbalizar, narrar. Que podemos llamarlo espiritualidad, sabiduría ancestral, religión, no me gusta ese término, pero que tiene que ver con una perspectiva de indignación ético-política y espiritual para luchar por la vida que ha sido vulnerada. Y en ese sentido, las resistencias, por ejemplo, en este caso, este número que está por salir sobre las mujeres en cuanto a una lógica de resiliencia y resistencia política, pero también sexogenérica y que tiene que ver con derechos reproductivos y con dignificación de su simbólica y performatividad para transformar el mundo. Bueno, pues las violencias como espacios donde los acuerpamientos se tejen de otro modo. Las resistencias como cuidado mutuo y donde hay una justicia, por cierto, por supuesto, que realizar, pero al mismo tiempo resarcimientos que reconstruir. En un proceso que tiene que ver con algo que me pedían reflexionar un poco, aquí los mingueros, los mingueres, que era cómo es que estamos siendo parte de estos procesos de violencia, porque la violencia no solo es estructural y sistémica de parte del Estado o de las mafias o de las instituciones de poder, sino que de algún modo las hemos internalizado. Bueno, Silvia Rivera Cusicanqui ha desarrollado mucho el tema de la colonización de los imaginarios también, pero que las hemos internalizado en procesos miméticos de exclusión de otros, de quienes son diferentes. Y una pregunta que tengo para las jóvenes generaciones inspiradas en la teología de la liberación es ¿cómo integramos la interseccionalidad? Es decir, las diversas violencias en la opción por los pobres, por los excluidos y las víctimas. ¿Cómo integramos la exclusión de género, la homofobia, el patriarcado, en estas nuevas, no solo reflexiones, sobre todo prácticas de comunidad? En nuestras comunidades de base, en nuestros grupos populares, damos cabida a esta diversidad, por ejemplo, sexogenérica, o a la diversidad y a la historia que traen los migrantes, o a la indignación de las mujeres. ¿Cómo repensamos desde ahí la redención, la liberación del Dios de la vida? Creo que allí es donde la sección de dignificación y esperanza es la que, en este número dedicado a las mujeres que está por aparecer, tiene que ver con cómo construimos narrativas de esperanza y de dignidad en medio del horror. Suelo citar con frecuencia esta descripción de las fosas clandestinas que hace Javier Sicilia, el mismo víctima en el asesinato de su hijo, de este poder criminal, de esto que es ya algo que sobrepasa lo que sería quizás las perspectivas y dimensiones y proporciones de lo que es una comunidad humana. Lo que estamos viendo es realmente la abominación de lo humano, la desolación planetaria en esta creación de, como Raúl lo ha descrito aquí y en otros de sus escritos, los dispositivos de control a cielo abierto, las zonas suburbanas, toda esta población basurizada, estos cuerpos basurizados,
que ya ni siquiera tienen la dignidad del entierro. Las fosas clandestinas son cada vez más lo que sería, como la llama Sayak Valencia en Tijuana, pues es una expresión más del capitalismo obsceno, gore, y que desde allí tenemos que repensar con dignidad estas historias. Y por eso, imaginando y tejiendo otros mundos posibles, bueno, quisiera recordar un poquito nada más en perspectiva histórica lo que en la segunda mitad del siglo XX sucedió en muchos países del mundo, Sudáfrica, pero también Perú, Guatemala, Argentina y otros países, Chile. Las comisiones de la verdad. Paul Ricoeur acostumbraba a decir eso. En situaciones de violencia extrema o contamos cadáveres o contamos historias. La tarea de la memoria. La memoria es peligrosa porque es insurreccional. La memoria que exige justicia, la memoria que quiere ir más allá también solo del pasado, quiere trabajar el presente, quiere enfrentar las heridas. Y desde allí, bueno, hicimos un camino, pero que hoy es insuficiente. Aunque, por ejemplo, en México no hemos sido capaces de construir como sociedad civil una comisión de la verdad. Y en los gobiernos sucesivos, incluida la 4T, tampoco están en esa disposición. Pero la memoria sigue siendo peligrosa. Es una memoria, como decía Metz, ese gran teólogo alemán de la teología política del siglo pasado, la memoria es subversiva, es peligrosa porque engendra imaginación e indignación para crear nuevos mundos. Entonces, en este sentido, este proyecto que ahora desde Boston College yo quiero seguir vinculado a colegas en la Ibero-México y otros colectivos, colectivas, pues es eso, aprender a contar las otras historias que tienen que ver con, en mi caso concreto, con estos son mis maestres de sabiduría, de resistencia, de indignación, de digna rabia. Por supuesto, las comunidades zapatistas, los caracoles, la escuelita zapatista es uno de los procesos más, yo diría, articulados que tienen que ver con esta indignación fecunda. Y en ese sentido, permítanme hacer una reflexión breve, todavía tengo unos minutos, para el aspecto teológico. Esta es una portada de una revista que se publicó apenas hace el año pasado, la revista Concilium, donde yo participo desde hace un tiempo y que hemos tratado de darle una mayor diversidad de colonial, precisamente mayor diversidad geográfica, cultural y de género. Dedicamos un número al pensamiento queer. Y claro, la teología queer tiene mucho en común con las teologías descoloniales porque están surgiendo de los movimientos populares y sociales, no desde la academia. Pero la teoría queer, y dice escrita así, con esa manera de hacerlo en español, tienen un eje común. Las cuerpas negadas tienen potencias que han descubierto a partir de ese acuerpamiento frente a, por ejemplo, el patriarcado heteronormativo, la homofobia, la transfobia. Pero si bien empezaron allí, en concreto la teoría queer, Queer we are, here we are, era el lema en las calles de Nueva York, San Francisco, hace 30, 40 años. Empezó allí como una voz de indignación de comunidades LGBT marginadas, pero se han ido abriendo a la interseccionalidad. Gracias, por ejemplo, a las feministas afrodescendientes en los Estados Unidos. Entre otras, bueno, Kimberly Crenshaw, por ejemplo, con esa idea de lo interseccional. Cuando hablamos de género tenemos que hablar de clase y de raza, de etnia, por ejemplo, decía ella. Pero hoy tenemos que ampliar, tenemos que hablar, cuando hablamos de liberación, de opresiones, tenemos que interconectar, creo yo, todas esas negaciones, pero ¿dónde descubrimos que hay una fuerza de resiliencia? De ahí que en teología lo que hoy estamos queriendo hacer, algunas colectivas de colegas en diferentes partes de América Latina, en Estados Unidos y Canadá y otros lugares, es cómo podemos pensar y ayudar a pensar en los acuerpamientos antisistémicos, donde leemos desde la clave teológica, pero es acto segundo, no es el primero. El primero es la resistencia, la indignación, la digna rabia, la creación de nuevas redes, pero el acto segundo es leemos redención, liberación, escatología realizada, es decir, plenitud anticipada de manera fragmentaria, pero que está allí como un chispazo. Y, por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, el próximo lunes, colegas antropólogas forenses
en particular Aida Hernández y Carolina Robledo, van a presentar este libro sobre las buscadoras, las madres buscadoras de sus hijos. Y hay colectivos como Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, hay otras buscadoras del Fuerte, que tiene que ver con eso. Nadie tiene al amor. Es decir, ¿qué ayuda, qué inspira a los familiares de desaparecidos, en particular a las madres, muchas de ellas de la tercera edad, a buscar a sus hijas e hijos, a sus hijes? ¿Qué les anima? Dice una de ellas, María Herrera, que perdió a 3 hijos. Ellos van por delante señalándonos el camino. Usan muchas metáforas poéticas, espirituales, religiosas, pero que son profundamente políticas, para decir que te buscaré hasta encontrarte, como dice el letrero, el cartel. O bien que ellas dicen, nosotros sabemos que de algún modo están delante de nosotros, y si encontramos a uno, encontramos al hijo de todas, o a la hija de todas. Lo devolvemos a su familia, y entonces podemos hacer un rito funerario para, como decía un gran curandero de Bojayá en Colombia, acompañando también a familias de personas desaparecidas. Cuando realizamos el rito funerario, permitimos que los difuntos devengan ancestros. Y ese es su papel en nuestra comunidad. Si no lo hacemos, estamos violando los derechos de los muertos. Walter Benjamin se queda corto ante esta visión, porque si bien hay una dimensión política de la búsqueda de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, hay también una dimensión teológico-espiritual, escatológica. Y las teologías hoy, las teologías diversas, contextuales, tendríamos que estar atentos, atentas, atentes a encontrar destellos de esa redención. Esos acuerpamientos tienen que ver con los movimientos antisistémicos. En clave teológica y cristológica cristiana, pues podríamos decir que ese cuerpo desmembrado en las fosas clandestinas es remembrado por la insurrección de las familias que buscan, que exigen justicia, que a veces dicen preferimos no exigir justicia con tal de rescatar a algunas personas, algunos restos humanos, o rescatar a alguien que está en prisión. Pero no dejan que la justicia quede en el olvido. Más adelante lo proponen. Entonces, hay una dimensión de tensión dialéctica, dirán algunos, pero que va algo más allá, porque es asumir la potencia de las víctimas para que desde este horizonte de esperanza, reconciliación, perdón, hay muchos términos teológicos que hay que deconstruir en esta perspectiva política para decir que allí se anticipa el anuncio del reino, que es lo que Jesús de Nazaret con su gramática hebrea de la Palestina del siglo I dijo, pero que hoy podemos traducir, como por ejemplo Enrique Dussel y otros, es una acción política por la vida, por la justicia y por la verdad. Entonces, las comunidades mesiánicas en resistencia son digamos, los símbolos, los signos, los destellos del reino, y en ese sentido son eclesia, son comunidad mesiánica. Yo prefiero evitar ya el término iglesia, pero quiero decir comunidad mesiánica en resistencia. Y un ejemplo es lo que los pueblos totonacú de la Sierra Nororiental de Puebla llaman el Cuhtaloquillán, que es soñando la vida buena. Eso es lo que hacen las comunidades en resistencia. No se dejan atrapar por la narrativa hegemónica dominante, por las estrategias de las mineras canadienses, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, o de Walmart queriendo controlar el mercado de la producción y la comercialización de la agricultura en esa región. Y sin que eso resulte del todo ya una nueva sociedad, un nuevo orden político, están de algún modo soñando la vida nueva. Me parece que esto tiene que ver pues con teología profundamente, y con una teología de la liberación en tercera generación, o si no es de la liberación queer, o poco importa el adjetivo. Lo que importa, creo yo, es que las teologías respondan a las subjetividades vulneradas y vulnerables, pero indignadas, y que están creando nuevos lazos, que están tejiendo procesos de visibilización de las injusticias, de la violencia estructural. Y en ese sentido, la invitación es como a poder seguir, bueno, podríamos seguir en este conversatorio, pero antes de concluir, solo señalar que me parece que lo que aporta la teología
digamos, descolonial en estos momentos, que es en cierto modo cercana a la teología de la liberación, pero que incluye nuevos ejes de reflexión, nuevos enfoques, como el de género. Lo que está en juego es la voz misma de las víctimas que resisten y que dejan precisamente el estatus de victimización para convertirse desde esas heridas abiertas, venas abiertas de América Latina, diría Galeano, pero lo que está en juego es que de esas heridas surge indignación, acuerpamiento, cuidado de la vida, reconexión. Y entonces esa sabiduría es lo que tendríamos, creo yo, que aprender a narrar y acompañar desde la gramática y la narrativa propia, por ejemplo, del cristianismo o del judaísmo o de las religiones ancestrales originarias de estos pueblos o desde las religiones africanas, cada quien desde su ancestralidad, narrar y celebrar y festejar la fuerza de esta vida que resiste, que se indigna. Me parece entonces que la teología descolonial o este reto que hoy tienen las teologías antisistémicas es, en primer lugar, seguir en la retaguardia. O Aventura Sousa Santos suele decir mucho, ¿no? Que los intelectuales no son vanguardia de nada. Eso quizá fue la ilusión del 68. La vanguardia la tienen los movimientos sociales que resisten al patriarcado, al capitalismo extractivista, al colonialismo, a la religión sacrificial, a esta lógica de que es necesario invisibilizar, excluir o sacrificar a alguien para que el resto viva. Esto es lo que la teoría mimética ha puesto también en evidencia, que esa es una mentira. Girard la llamaba la mentira de Satán. Entonces, las comunidades en resistencia de algún modo están revirtiendo ese proceso perverso de una invisibilización del otro. Y con colegas latinoamericanos hemos trabajado mucho este tema de cómo recibir críticamente la teoría mimética para decir, no es solo una estructura íntima de exclusión del otro para que yo sobreviva, sino que es también un proceso social. Como comunidades excluimos siempre a alguien, al diferente, a la persona más débil, para sentirnos seguros. Y este proceso de invisibilización del otro es la fuente también de esa violencia estructural. Junto con el análisis histórico-político, sociológico, un análisis antropológico como el de la teoría mimética y otras herramientas nos puede ayudar a entender algo que es fundamental. Lo que las víctimas que resisten y dejan de ser víctimas generan como alumbramientos de mundos nuevos. Y esto es el aprendizaje que yo he ido descubriendo, sobre todo en los últimos 10 años, acompañando, caminando junto con estos colectivas de personas que aman la vida, aman la fiesta, aman el cuidado mutuo, pero exigen justicia, exigen reparación. Y al mismo tiempo, en el horizonte de la reconciliación, generan mundos nuevos. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a las personas que se han integrado en esta caminata, en esta minga de diálogo esperanzador. Indicando las imágenes y después, si queda tiempo, quisiera mostrar algunas imágenes que están hechas ya en el proceso de mi caminata. A ver, empiezo con una pequeña sugerencia, ¿no? Se habla bastante de otras y otros. Supongo que en las otras lo habrán hecho o lo van a hacer, pero sí es bueno también tener una voz femenina, porque ahora estamos 3 varones, primero. Segundo, y gracias a la compañera YouLadies también que ha participado, y voy a hacer referencia también a esto de los miedos, ¿no? A ver, primero quisiera contextualizar el porqué de la imagen. No es solo un asunto de una práctica personal. Primero, no soy artista, es un estatus, yo lo respeto, es una profesión como otras, muy bien, pero en cambio yo lo que trato de construir es una actitud de artista, esa actitud de escucha, de búsqueda,
de intranquilidad permanente, de humor, porque me encanta hacer caricaturas también, y son otras formas de resistencia a través de las artes en plural. Entonces, no es una tarea individual solamente, sino que voy aprendiendo del encuentro en los barrios y en las comunidades. Entonces, mi opción en este momento es por un arte comunitario, un arte comunitario, un arte solidario. Quisiera también hacer mención en este momento, así brevemente, de dónde surgió esta gran inquietud. El hecho de estar compartiendo en la iglesia que está en Riobamba en la época de Monseñor Roaño, uno de los profetas de Latinoamérica. Y a él le encantaba dibujar también. Y le encantaba contar chistes, bromas. Entonces aquí sale un primer elemento para exorcizar los miedos. El humor. El humor también es una raíz humana de resistencia. El humor, porque sonreír a la dominación frente al opresor y reír, no con ironía, sino reír para desbaratar aquellos miedos que nos quieren imponer o uno que quiere imponer, es fundamental. Por eso Monseñor Proaño pintaba con acuarela y le encantaba contar chistes entre tantas caminatas liberadoras que aportó también. A ver, quisiera eso uno. Lo otro que una preocupación es que la teología se ha hecho mucho de palabra y es respetable y es necesaria, pero también ha causado miedo, pues. Se ha vuelto como el quehacer de los especialistas, varones y mujeres. Y es la palabra, se inunda con palabras, se inunda con textos y con libros. Y es importante, pero estamos también ante un aprendizaje que nos comparten los pueblos originarios de una formas tan grandes de resistencia y de esperanza y de fortalecimiento comunitario. La palabra, los gestos, los olores, los colores, los sabores. Entonces, es recuperar, recrear estas dimensiones humanas, que también son expresiones de nuestras espiritualidades. No solo es la palabra. Y eso es lo que me ha venido moviendo para ir al encuentro en barrios y comunidades. Con este preámbulo, que es fundamental resistir y saber esperar en esta espera activa a través de también colores. Voy a compartirles algunos dibujos que he logrado hacer. A ver, alguno que me inspiró de Raúl. Nos decía, todo un sistema amparado por un Estado débil, antidemocrático, que expulsa a niñas, niños, mujeres, pueblos originarios y ancianos, que los excluye. El despojo.
de cuerpos, de territorios, de humanidad. Pero también están los colores de esperanza. A ver. El juntarnos, el recrear el tejido social, solidario, comunitario, desde las raíces de la resistencia y la esperanza. Coloridos como tantas culturas, como tantas propuestas que se unen en un fondo común que es el abrazo. Aquí están dos versiones, la una con color, como les decía, las otras formas de ir haciendo que las violencias disminuyan, como ya se nos compartió, no van a desaparecer, no vamos a caer en frustraciones, pero sí hacerla retroceder cada vez. Frente a las violencias, las miradas, los insultos, la violencia armada. No es el grito, es el grito pero con alegría. No es la rabia por la rabia. La música, la agricultura. Monseñor Proaño decía en uno de sus sueños con el equipo y con la gente que aprendió en las comunidades indígenas, sueño con que las organizaciones populares e indígenas vayan creando una economía propia, una política propia, recrear sus espiritualidades y culturas propias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.